Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Gracias por estarnos sintonizando y como cada martes, ya lo escuchó usted en el promocional, es la hora de ir con la radiopsicofonía de nuestro amigo Gustavo Miranda, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Pues mira, mucho gusto, estableciendo que estoy en la ciudad Pátzcuaro por la parte soleada. Creo que hoy no habrá agua, porque acá ha habido agua todos los días, mis queridos amigos. Gaby, un abrazo. Igualmente un abrazo para ti. Gracias. Pues qué bueno, amigo, que andes por ahí en esa zona tan bonita de Michoacán. Qué envidia que tengas tú tu centro de trabajo en ese espacio tan hermoso en el estado, y que mucha gente además pues tiene que esperar mucho tiempo para poder visitarnos, y nosotros lo tenemos aquí a la mano. Pero bueno, ese es otro asunto. Nos platicabas que vas a hablar hoy sobre el racismo y la xenofobia, pero ¿en el marco de qué, amigo? A ver, platícanos. Bueno, es que racismo y xenofobia a veces se entrecruzan, pero tienen diferentes líneas sanguíneas, por ejemplo, ¿no? El racismo es todo este concepto que está haciendo este señor color naranja de allá arriba de los Estados Unidos, y la parte que establece todo su condicionamiento es racismo, es el racismo de este hombre. Pero la xenofobia es esta forma de integrar un odio, una denostación contra el extranjero, ¿no? En el sentido de que debemos de entender que estos dos principios, que obviamente laceran la conducta humana, ya del que lo provoca y del que lo recibe, pero realmente todos estos conceptos son las ideas que tenemos, y ahí voy a tener que establecer una mesa de debate con mi amigo Adán y con mi amiga Gaby, porque todos estos elementos proceden de las formas de comunicación. De las formas de comunicación. Esa ya sonó así como a lanzarnos la piedrita, ¿eh? No, dije el debate, no la piedrita. Bueno, aquí vamos a recordar la película de Tizoc, ¿verdad? Con Pedro Infante. Con Pedro Infante, con María Félix, pero María Félix es esta señora encumbrada con ese levantón de ceja, ¿no? Con prendas de Oaxaca. Fíjate bien que esta antropología del vestido de la película, hice un trabajo muy interesante cuando estaba yo en la Ciudad de México escribiendo para la revista Dimensión, y hablando principalmente de los, pues no de los estereotipos, porque la palabra era muy, sino de los gustos cinematográficos, ¿no? Y la señora María Félix viste prendas de Oaxaca y de Chiapas, pero el indio Tizoc, fíjate bien lo que te estoy diciendo, habla como esta parte de lo que se refiere a los mazaguas otomís, ¿no? Y prendas, obviamente, pues ya sabes que de algodón, pero de esta manta que establece que había una geografía en la película, ¿no? Del indio Tizoc, del Estado de México, y la señora María Félix luciendo prendas de Oaxaca y de Chiapas. Entonces toda esta antropología del vestido, y luego este indio que se enamora de la mujer esta altiva, ¿no? Pues son principios de formación, amigo. Y la parte que establece Samuel Ramos, ya llegando a la psicología, el estudio del perfil del mexicano, es algo inaudito, pero él ya nos dice que nosotros estamos aprendiendo estereotipos y comportamientos, obviamente, de los vecinos que tenemos al norte del país. Estereotipos y comportamientos que me parece, en el caso de la figura del presidente norteamericano al que te refieres, pues como el hombre anaranjado. Al color naranja, así le vamos a llamar. Al color naranja, pues creo que se encarna perfectamente tanto el racismo, la xenofobia, pero también el odio, amigo. Bueno, ahí ya estamos entrando
en el señor Adolfo Hitler del siglo XXI. Acuérdate que él defendía la parte de la cultura esta área que decía que la cultura. Un hombre que obviamente, así como el Trump, ¿no?, de ignorante y de todo, pero establecía la supremacía de la raza aria, ¿sí? Y este individuo, pues ya le dijeron que pues también deporte a su mujer, porque su mujer, pues también es de origen, no de esta sangre azul norteamericana, ¿verdad? Pero fíjate que la jefa de prensa, que es así, sufre de estulticia inexplicable, dijo que la señora no podía ser deportada porque no era criminal, ¿no? Entonces, esos conceptos, esta cuestión que raya en la forma, ya te acuerdas que en un programa ya hablamos de la torticera, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Pues estamos hablando de la era de la torticera, amigo. Esta forma de entender la realidad a través de las mentiras, ¿no? Creo que eso pasa. Pero fíjate que el tema que yo traía era el racismo y la xenofobia, porque siempre son reflejos de una vil ignorancia y una vil falta de sensibilidad como seres humanos, ¿no? Entonces, esta supremacía que vemos de los lores y de las ladies, ¿no?, establecen principalmente el origen de una clase media mexicana que necesita meterse ahora sí que en el quirófano, abrirles el cerebro y ponerles tantitas vitaminas de sencillez y de prudencia, amigo. Es la complicado. Clase media, estoy hablando de la clase media, aguas, porque esta población de la clase media en este sándwich, ¿verdad?, siempre dicen que ellos... Es algo muy interesante lo que te voy a decir. Cuando la Ciudad de México sacó al PRI del gobierno, fue la clase media. Pero la clase media pensante, aguas. Aquí hay que generar dos clases medias. Y la parte que establece la clase media, que tiene esa comodidad y ese estereotipo que todo se lo cree, ¿no? El sentido es que yo siempre me he preguntado, ahora que tenemos a ese diablo sentado en el recinto del poder de los Estados Unidos, ¿qué películas va a hacer Hollywood? Porque Hollywood nos pintó toda esa parafernalia de la sociedad norteamericana y ahora sí tenemos que ver películas ya ahora sí que con los estereotipos de este señor naranja, ¿no? Un señor naranja que además, aunque no lo creas, pero está siendo propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Amigo, vuelvo a repetirte, toda esta torticera que vivimos, este vivir de la mentira haciendo la realidad, pues no, el sentido de lo que le acaba de decir el señor abonero de la tienda Electra a la presidenta de la República, la confunde con Goebbels. Este hombre, hay que decirle que vea la película que tiene que ver con Goebbels y todo lo que Goebbels hacía. No sé si tengas información de esa película, se llama El Ministro, ¿no? Uh-huh. Es una película que habla sobre la vida de Goebbels, que está ahorita funcionando en Europa, y que el director dice que la hizo principalmente para personajes como el Trump, porque está detrás de una maquinaria publicitaria. Yo ya no prendo mi Facebook, mi YouTube, porque me encuentro a este tipo hasta en la parte donde uno le jala al baño, amigo, ¿no? Entonces, son principios de un concepto que tenemos que hacer como diciendo, aguas con este señor, porque tiene toda la maquinaria publicitaria, ¿sí? Bueno, sí que gratis, ¿verdad? Porque las redes sociales y todos estos medios se dedican a difundir su torticera, mi querido. Una reflexión final, mi estimado amigo, porque además me hiciste recordar también este episodio, ahorita que hablaste también de cómo la clase media se puede contagiar con estos comportamientos, de esta escena que vimos hace un par de días ahí en la Ciudad de México con esta mujer, entiendo argentina, que estaba maltratando a un elemento de la policía al que pues insultó con todo tipo de expresiones. Bueno, pues aquí entonces vamos a entender
que nos hace falta un México feliz, porque son los extranjeros, bueno, en este caso le toca ser a una mujer, que yo no quería hablar de esta epidemia de la estulticia, ¿verdad? Pero ya tú hablaste de eso. Yo más bien me quiero referir a la estructura mental que tiene todo aquel que practica la xenofobia y el racismo, y yo lo viví en Los Ángeles, California, quiero decirte, ¿eh? Pero la parte a la que me quiero referir es que hay que crear un trabajo, una difusión de un México feliz, porque estamos exactamente en la transición de una nueva época, mi querido amigo. Perfecto, pues con eso nos quedamos, mi estimado Gustavo. Te agradezco como siempre tu buena disposición, amigo, para platicar con nosotros y la audiencia. Un abrazo, Gaby, un abrazo, mi querido Adán. Igualmente, hasta pronto. Gracias, Hasta Gustavo. pronto. Abrazo. Vamos a una pausa y regresamos con más información. El espacio líder de la información en nuestra ciudad. Primera Plana Noticias.